Hola, un saludo a todos nuestros seguidores y seguidoras. Reciban una cordial bienvenida a una nueva emisión más de nuestro programa y agradeciéndoles por sus comentarios, por sus sugerencias, por las inquietudes que de alguna u otra forma permiten, ¿cierto? Que este programa pues siga llegando cada día más a personas, llegue más lejos, ¿no? A otros continentes y continuamos. La idea es seguir enriqueciendo nuestro acervo cultural latinoamericano y seguir aportándole, ¿no? A la cultura, al arte, a la ciencia, con espacios de diálogo, de discusión. Hoy vamos a estar desarrollando un tema que es muy importante, ¿cierto? Porque se trata de la seguridad en uno mismo, ¿ya? Entonces, durante el desarrollo del programa, estaremos pues haciendo, dándole respuesta a la participación y a las inquietudes que vayan surgiendo. Bueno, entonces iniciemos pues diciendo que la confianza en uno mismo pues indudablemente que es una actitud positiva, ¿cierto? Porque nos permite eh, tener una visión eh, amable, una visión eh, muy justa, ¿cierto? Muy positiva acerca de nosotros mismos. Entonces, las personas que confían en sí mismas, creen en sus habilidades, en su destreza, eh, pueden enfrentarse a los retos que día a día la vida y el mundo nos exige o se les va presentando, ¿cierto? Porque sienten que tienen el control sobre sus vidas, que tienen el control sobre determinada situación y se sienten y se creen capaces de hacer lo que piensan y lo que esperan. Entonces, en ese sentido, digamos que el tener confianza en sí mismo, ¿sí? No significa que se pueda hacer todo, ¿ya? Las personas que confían en sí mismas, ¿sí? Tienen expectativas muy realistas, con los pies sobre la tierra, muy centrados. Incluso cuando sus intereses no se cumplen, están continuos, ellos, o sea, siempre se mantienen en un continuo eh, en una continua actitud positiva y aceptan esa forma de ser y aceptan lo que ha sucedido, lo que ha ocurrido, sin desgastarse, sabiendo que, digamos que la empresa o la pelea, la lucha va a ser en vano, ¿sí? Pero sin perder, pues, siempre esa actitud. O sea que estas personas o digamos lo opuesto, ya las otras personas con baja confianza en sí misma, siempre van a depender excesivamente de la aprobación de los otros para sentirse bien con ellos, ¿ya? Tienden a evitar los riesgos, ya que tienen miedo a fracasar. Entonces ese miedo es el que les impide avanzar, ¿no? El miedo a eh, cambiar, el miedo a intentar algo diferente, a enfrentarse con alguna, digamos, una novedad en sus vidas, es lo que los lleva a inmovilizarse, ¿no? Porque no se arriesgan, porque tienen poca confianza en sí mismos. Entonces evitan los riesgos, en general no esperan ser exitosos, o por lo menos no esperan sentirse bien y felices con un nuevo reto asumido, ¿cierto? Y entonces, pues, en contraste con esto, estas personas, en contraste pues con estas personas, los que sí confían en sí mismos, pues siempre están dispuestos a ser desaprobados por los demás, ¿cierto? Siempre están dispuestos a enfrentarse a nuevos retos que ofrece el mundo, la vida, porque confían en sus propias habilidades, tienden a aceptarse y sienten que no deben complacer a otros para poder ser aceptados, ¿ya? Entonces la confianza en sí mismo es importante
no necesariamente es una característica general que abarque todos los aspectos de la vida, ¿no? Porque uno puede sentirse más seguro en ciertas áreas, en ciertas, digamos, situaciones, y frecuentemente una persona puede sentirse confiada en algunas áreas de estas determinadas, por ejemplo, en lo académico, pero en otras no. Por ejemplo, en las relaciones sociales. En este sentido, o identificando esto, o sea que también se puede llegar, ¿no?, a desarrollar esta confianza en sí mismo. Entonces vamos a mirar eh, más acerca de esta seguridad, estas características, algunos rasgos o algunos patrones, ¿no?, que no permiten, ¿sí? Unos patrones que no permiten o que se oponen, digamos, frente a esta confianza en mí mismo, que son los que me llevan a tener pensamientos derrotistas. Bien, entonces, bueno, implica confiar en mí mismo o en sí mismo, implica sentirte seguro, ¿sí? De tu talento, de la forma, de una forma no arrogante. Eso es bien importante diferenciarlo porque no es soberbia ni arrogancia, sino más bien es realista, ¿no? Es darme cuenta de hasta dónde puedo llegar, cuáles son mis limitaciones. Entonces, esta seguridad no significa de ninguna manera sentirme más que el otro o superior, sino más bien que en que consiste en entender, ¿no?, y en saber internamente y con una ecuanimidad tal que soy una persona capaz, ¿no?, que se es una persona capaz, pero desde lo más profundo de su ser, darse cuenta de cuáles son mis limitaciones y de esa manera reconocer hasta dónde puedo llegar. Entonces, miremos algunos aspectos o características de una persona que se siente segura de sí misma, siente más segura que insegura, sabe que se puede confiar de sus talentos y de sus habilidades para hacerle frente a cualquier situación y todo lo que pueda ocurrir. Se siente preparada para los desafíos. La vida presenta un desafío y en ese sentido hay que estarse preparando para los desafíos. Entonces, eh, esta condición o esta actitud de saberse en una constante aprendizaje, en un constante cambio, pues hace que esté confiada, ¿ya? Perdón, que esté confiada de sus habilidades, ¿no?, para hacer frente. Eh, está preparada y es como un examen todos los días, una presentación, una competición. Entonces es prepararse. Piensa siempre en que yo puedo, ¿sí?, en vez de ese pensamiento derrotista de no puedo, ¿no? La seguridad o la confianza, entonces, ¿por qué es tan importante eh, esta seguridad en uno mismo? Pues, a ver, la confianza en nosotros mismos, ¿sí?, nos ayuda a sentirnos preparados para hacer frente a la aventura que significa vivir, ¿no? Cuando estamos seguros de nosotros mismos, eh, de nuestra capacidad y me conozco más, tendemos a acercarnos a la gente y a las oportunidades eh, sin alejarnos de ellas, sin aislarnos. Y si las cosas por alguna razón no funcionan al principio, la seguridad en nosotros mismos nos va a ayudar a intentarlo de nuevo. Es decir, que aquí ocurre algo diferente a cuando yo siento miedo y cuando soy inseguro, que me quedo estancado, ¿sí?, que no avanzo por miedo a fracasar. Aquí la diferencia es que cuando yo estoy en esa confianza en mí mismo, cuando yo confío en mis habilidades, eso digamos, no me lleva a quedarme quieto o a inmovilizarme por algún fracaso o alguna situación que haya ocurrido
que yo no esperaba, sino que por el contrario, sí, esa habilidad, eh, esa confianza me lleva a hacerlo porque sé que puedo, que soy capaz, ¿no? Y si fracaso, me lleva a intentarlo una vez más porque me conozco y porque me acepto, ¿sí? Entonces, cuando una persona carece de esta seguridad en sí misma, ocurre lo contrario, ¿no? Es menos probable a que se mueva a hacer cosas nuevas y que trate de comunicarse con desconocidos, porque casi por lo general, si fracasa en algo la primera vez, ¿sí? Es muy poco probable que vuelva a intentarlo, que se arriesgue de nuevo porque le falta seguridad o porque le falta confianza que le impide que alcance un pleno potencial. Y este pleno potencial, cuando se logra o se llega a él, pues hace que la persona se arriesgue a nuevos desafíos, a nuevos retos, a nuevos propósitos cada día, ¿no? Entonces miremos de qué forma podemos desarrollar la confianza en sí mismo. Muchos son los aspectos, entendemos, que están relacionados de alguna u otra manera con un adecuado desarrollo de este aspecto precisamente de la confianza. Y es que la actitud de los padres, ¿sí? En nuestra infancia, en nuestra adolescencia, en el desarrollo, influyen en los sentimientos que posteriormente vamos a tener de nosotros mismos. Cuando unos padres le han proveído, pues le proveen suficiente apoyo a los hijos, le promueven el desarrollo de sentimientos positivos y confianza, seguramente que esto va a quedar marcado en ellos. Por eso es tan importante lo que se le habla, lo que se le dice, la confianza y la seguridad que se le da a un joven, a un niño, porque esto puede marcarlo, ¿sí? En su desarrollo y en sus años posteriores, ¿no? En su, digamos, cuando ya sea mayor, esta confianza que le han inculcado, que le han promovido sus padres, va a ser determinante. Entonces, la falta de confianza en mí mismo o en sí mismo no necesariamente tiene que relacionarse con la falta de habilidad, ¿no? Más bien es el resultado, digamos, de centrarnos en expectativas eh, poco realistas, en fantasías, digamos, en vivir a veces en un mundo muy idealizado, ¿sí? Que no me permite, eh, digamos, concretar lo que me he propuesto porque está muy eh, opuesto, ¿no? Es como lo que yo no podría lograr porque lo he idealizado de tal forma que parece una utopía, ¿no? Entonces, eh, es más bien el resultado, digamos, eh, en los estándares de los otros, ¿no? Los jóvenes, las personas examinan los valores, desarrollan una identidad y además son particularmente vulnerables a la influencia. Somos muy vulnerables a veces, precisamente por esta falta de confiar en nosotros mismos, a los valores de otras personas y a las normas de conducta y a los cánones de la cultura, ¿sí? Entonces, digamos que estas expectativas de otros, ¿no? Influyen en mi conducta o en mis expectativas y yo coloco en mí expectativas que no son mías. Entonces, esto me va a hacer fracasar, ¿no? Me va a hacer, pues, me perjudica en desarrollar esta confianza en mí, ¿ya? Ahora, ¿de qué forma yo logro creer en mí, ¿no? ¿Por qué es tan importante que yo crea en mí? ¿Por qué es importante que yo esté confiado y seguro?
En algún momento te han dicho que eres listo, que eres amable, que eres un artista, un buen estudiante, ¿no? Un buen trabajador, un buen esposo, esposa. Cuando las personas de repente nos elogian o reconocen nuestro talento, de alguna manera incrementa la seguridad en nosotros mismos, siempre y cuando creamos sus palabras, ¿sí? Si dudaras o pusieras en duda las cosas buenas que la gente dice sobre ti, eh, pasaría lo contrario de la seguridad en uno mismo. Entonces a veces no creemos, no creemos los resultados que tenemos y el impacto que esto va a generar en el otro. No ir hasta que esa aprobación o ese comentario o ese elogio determine mi conducta de allí en adelante o determine mi trabajo o mi forma de ser, pero sí escucharlo con mente abierta, ser receptivo y creer, ¿sí? Para que aumente de alguna forma la confianza en nosotros mismos. Entonces, es importante estar receptivo y creer, ¿no? En esos elogios por nuestro trabajo bien hecho. Entonces, para sentirte realmente seguro de ti mismo, necesitas creer de verdad que eres capaz. Eso tengámoslo como regla en nuestra vida, ¿sí? En este aspecto, en este sentido. Creer que soy capaz. Esa es la mejor forma de desarrollar la creencia, ¿no? De la confianza en sí mismo. Y es utilizar tus talentos y tus habilidades mediante el aprendizaje y la práctica. Es no eh, quedarme con ese conocimiento y no mostrarlo porque me da miedo, porque no estoy tan preparado, no estoy tan seguro, eh, porque tengo temor. Es más bien llenarse de ese valor, de esa fuerza interior que todos tienen y arriesgarse y hacerlo porque la regla es ser capaz, o sea, es creer en que eres capaz. Esa es la regla, ¿no? Creer que eres capaz en verdad. Entonces, la confianza en nosotros mismos nos va a ayudar a avanzar hacia el descubrimiento y el desarrollo de nuestras capacidades, porque vamos a estar indagándonos, porque vamos a estar revisando, ¿no? Hasta dónde eh, puede llegar eh, nuestro talento, nuestra capacidad. El conocernos a nosotros es fundamental, porque esto me permite a mí saber eh, yo qué puedo y no puedo hacer, ¿sí? Entonces, cuando veo que de qué soy capaz, nos enorgullecemos de nuestros logros eh, y la confianza de repente se hace más fuerte, más sólida, ¿no? Porque resulta que yo acepto, me acepto de que sí soy capaz, de que fui capaz de lograr algo, de que los resultados salieron como yo esperaba. Eso va a hacer que esa confianza en mí vaya creciendo. Entonces, mencionemos algunos patrones que a veces se establecen, incluso culturalmente, ¿sí? Que hacen que de alguna manera mm, tengamos pensamientos derrotistas, pensamientos de que no podemos lograrlo, ¿no? Entonces las creencias negativas, por ejemplo, eh, van dejando, me van convirtiendo en una persona vulnerable, ¿sí? A los siguientes patrones derrotistas, ¿no? Entonces el pensamiento de todo o nada, soy un desastre total cuando mi desempeño no es perfecto, ¿ya? Ver solo lo gris, lo opaco, el desastre acecha y siempre estar a la vuelta de la esquina. Por ejemplo, una simple detalle negativo, una mínima crítica, tiñe todo el sueño, toda la realidad. Me saqué una mala nota, me saqué esto en el campo de los estudiantes, o no me aprobaron este proyecto, eh, no les gustó lo que yo hice, entonces no soy capaz de hacerlo de nuevo, de ascender, de hacer otro proyecto, de intentar eh,
eh, por ejemplo, ganar el año, si es un estudiante, terminar. Entonces, maximizar lo negativo, ¿sí? Maximizar lo negativo eh, o minimizar lo positivo. Las cosas positivas no son tantas como las negativas. Por ejemplo, yo sé que gané en el juego, ¿sí? Pero perder esta partida me hace sentir pésimo conmigo mismo, ¿no? Son comentarios, incluso consigo mismo. O, por ejemplo, tomar sin cuestionarse las emociones como una verdad. Me siento feo, por lo tanto, eso quiere decir que soy feo. Excesivo énfasis en el debo, ¿no? Estas frases son del tipo perfeccionista, ¿no? Y se espera actuar en función de la opinión del resto, es decir, que yo todo lo que voy a hacer, ¿ya? Va a estar determinado o va a estar arropado con lo que los demás piensen y aprueben y digan, ¿no? Entonces, a partir de los propios deseos y de las necesidades, va más allá, ¿no? De mis deseos y de mis necesidades, porque coloco por encima la aprobación de los demás. Todos debieran, ¿no? Ese debo excesivo, debieran tener claridad en la elección de la carrera al llegar a la universidad. Yo no la tengo, por lo tanto, debe haber algo malo en mí. Sí, es una etiqueta. Es un proceso simple y a menudo transmite un sentimiento de culpa. Ya, las etiquetas, por eso digo que estos patrones son cultural, ¿no? Que hacen que tengamos ideas y pensamientos derrotistas. Soy un perdedor y ese es mi gran defecto, ¿no? Es una dificultad en aceptar cumplidos. Por ejemplo, ¿te gusta esta tenida? Yo siento que creo que voy a ser gordo. Me- me- Creo que me hace ver gordo, ¿no? Cuando le dicen, por ejemplo, algo positivo, de una respondemos con cosas negativas, ¿ya? Entonces, estos son algunos, ¿no? Aspectos o pensamientos derrotistas. Entonces, miremos ahora cómo hacerle frente, cómo ganar seguridad en nosotros mismos, ¿no? Cómo hacer para desarrollar esa confianza. Pues a ver, el resto de las personas puede hacer cosas para ganar más seguridad, ¿sí? Por ejemplo, construir una actitud de confianza mental. Cuando en ese diálogo interior me digo o me diga, no puedo o no soy capaz, entonces puedo redirigirla, puedo, digamos, entrenarla, porque esto es un entrenamiento constante conmigo mismo, con mi ser, y decir, soy capaz, puedo. También te podrías decir, sé que puedo aprender o hacer si pongo toda mi atención, ¿ya? Rechazar ese pensamiento derrotista, ¿no? Reentrenarlo. También otro aspecto es ser bondadoso contigo mismo cuando te compares con los demás. Es normal que nos comparemos con otras personas, es una forma de entendernos a nosotros mismos y de desarrollar aquellas cualidades que admiramos. Pero si las comparaciones suelen dejar sintiéndote mal contigo mismo, entonces es una señal de que debe hacer algo para mejorar tu seguridad, ¿sí? Cuando yo me comparo y me veo, me siento mal conmigo, entonces hay que revisar cómo está esa seguridad en ti mismo, en mí mismo y mi autoestima, ¿no? Desprenderse de las dudas, ¿ya? Sobre ti mismo. Cuando dudamos sobre nuestras capacidades, nos sentimos seres inferiores, no válidos, indignos, faltos de preparación. Esto nos puede hacer evitar eh, a gente y situaciones con las que sin saberlo podríamos disfrutar o personas o situaciones que nos ayudan que nos podrían ayudar a crecer, ¿no? eh, y que nos podrían precisamente eh, ayudar a ser mejor, ¿no? Aportar en nuestro crecimiento. Correr riesgos seguros, ¿ya? Inscríbete en el consejo, si en el caso de estudiante, en
en el consejo escolar, en el grupo de compañeros que están, digamos, un comités, ¿no? Comités para avanzar en la empresa o ideas que aporten al cambio, ¿no? Preséntate como voluntario, por ejemplo, para ayudar en un proyecto, cualquiera que estén formulando la empresa, el colegio, para formar parte de un equipo, para participar en un evento diferente, ¿no? Siempre levanta la mano para opinar, para compartir, para expresar, ¿ya? Habla con esa persona eh, que a veces crees que no puedes hacerlo, o simplemente es hacerlo con la creencia y la confianza. Desafíate a hacer algo que está fuera de esa zona de confort habitual, ¿no? Por ejemplo, elegir algo que te gustaría hacer solo si tuvieras más seguridad en ti mismo. Arriesga. Es como darse un empujón y hacerlo, ¿no? Una vez que lo hayas hecho, elige algo más y pruébalo. Y sigue repitiendo este mismo proceso, ¿no? De empujarse y de hacerlo. Porque de esa forma la seguridad irá creciendo con cada nuevo paso que vas dando hacia adelante. Otro aspecto es reconocer tu talento y dejar que brille, no opacarse, no milanarse, no eh, esconderse, ¿ya? Nos enseñan que trabajemos duro para mejorar nuestros puntos débiles. A veces es importante, como cuando ocurren, digamos, cosas negativas, ¿no? O cuando, por ejemplo, en la universidad o en el colegio sacamos notas malas, nos damos cuenta de que nos hemos esforzado, de que nos hemos de esforzar más, ¿no? De que tenemos que hacerlo mejor en el próximo intento, pero no permitas que el hecho de trabajar tus puntos débiles te impida mejorar todavía más aquellos que ya haces bien, porque entonces caigo en esa zona de confort, ¿no? En esa zona de complacencia y entonces allí vuelvo otra vez a pelear con mi baja confianza. Haz lo que corresponde, ¿sí? Trabaja, estudia, comprométete, cumple, prepárate para tu trabajo, para las pruebas. Eh, ¿Por qué? Pues sencillamente porque esto, si te mantienes al día, ¿sí? En los deberes, en lo que se necesita hacer, entonces te sentirás más seguro en las pruebas, o sea, cuando llegue el momento de demostrarlo, ¿no? La mejor defensa contra la ansiedad ante las pruebas y ante los, eh, digamos, compromisos y el estrés es seguir el ritmo del trabajo y mantener en ese constante esfuerzo, en ese constante trabajo. Esa es una forma de hacerle frente a ese momento de mostrar lo que hemos hecho, ¿no? Muéstrate tal como eres. Deja que los demás te vean tal y como eres, con errores, con las inseguridades y con todo lo demás que tengas. Es más fácil superar una inseguridad, ¿sí? Cuando nos sentimos, ¿no? Cuando yo creo que no debo de ocultarla. Entonces es asumir y aceptar mi forma de ser particular, mi peculiaridad, en vez de intentar ser como otro, ¿no? Ser como o de actuar de una forma que no es la tuya. Entonces hace falta, pues, digamos, valentía, eh, valor, esfuerzo y seguridad en uno mismo para ser auténtico. Pero cuanto más auténtico se es, más seguro de nosotros mismos nos volveremos. La confianza en nosotros mismos, ¿cierto? Pues vamos a darla o a estar allí presente. Aumenta la autoestima.
¿sí? Bueno, entonces esperemos que estas, digamos, estas eh, sugerencias, estos puntos de vista eh, y haber mencionado estos aspectos nos hayan hecho reflexionar un poco sobre lo importante que es el confiar en nosotros mismos, ¿sí? En cómo eh, tener esa confianza, en no dejar de intervenir o interferir en mi confianza, ¿no? En no dejar que se interrumpa con pensamiento, con creencias, porque son creencias, ¿no? Por ejemplo, yo debo sentirme siempre amado o aprobado por las personas significativas en mi vida, ¿sí? Y yo puedo siempre redireccionar estas creencias, por ejemplo, con esto no es una meta poco realista y poco sustentable en el tiempo. Es más realista desarrollar estándares personales y valores que no dependan completamente de la aprobación de otros. Son ejemplos de creencias alternativas que yo puedo poner o que yo le puedo enfrentar a los patrones de conducta, a los atavismos culturales, a los prejuicios con los que yo he venido pues creciendo y que a veces interfieren en la confianza en sí mismo, en desarrollar esta confianza en mí. Bueno, nosotros agradecemos eh, por la compañía, por haberme acompañado en este café de hoy y la invitación es muy cordial para que nos acompañen en el próximo emisión porque vamos a estar conversando eh, con una escritora muy importante de las letras latinoamericanas. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima emisión. Un abrazo. Bye.